Mi marido escuchó a mis amigos burlándose de él por mi aventura. Llegué a casa y descubrí que se había ido. Hola, Edith. Me llamo Laura y tengo 34 años. He estado casada con Jaime, mi esposo, por unos 11 años y tenemos 2 hijos hermosos, Iván, que tiene 9, y Sofía, que tiene 5. Jaime siempre fue el tipo de hombre al que cualquiera llamaría confiable. El tipo de esposo y padre que nunca se pierde un cuento antes de dormir a los niños, que siempre está presente en los recitales escolares y los partidos de fútbol los domingos. Nuestro hogar siempre fue acogedor. Nuestros días eran predecibles y prácticos. Y para los demás, yo tenía la vida que muchos envidiarían. Pero yo no me sentía igual que ellos. No me sentía envidiable ni como si tuviera la mejor vida. La verdad es que no me he sentido yo misma en años. No sé cuándo comenzó. Tal vez fue después de que nació Sofía o tal vez incluso antes. Pero en algún momento, dejé de sentir entusiasmo por mi propia vida. Cada día empezó a parecer igual, y me encontraba repitiendo lo mismo. Despertar a la hora correcta, ayudar a los niños a prepararse para la escuela mientras también preparaba el desayuno y me alistaba para el trabajo. Era lo mismo todos los días, y me encontraba frustrada y cansada por ello. Intenté convencerme de que era normal, que eso es lo que pasa tras años de matrimonio y tener hijos. Que la pasión y emoción que solíamos tener no podía durar para siempre. Y que esa comodidad silenciosa es en lo que se convierte el amor. Pero cuanto más me decía eso, más inquieta me sentía. No es que Jaime hiciera nada mal, seguía siendo el mismo hombre amable y confiable de siempre. Pero en algún punto, empecé a preguntarme si eso era suficiente. O tal vez yo estaba siendo egoísta. No hablé con Jaime sobre cómo me sentía. Debería haberlo hecho. Ahora lo sé. Pero no lo hice porque me decía a mí misma que él no lo entendería. Que estaba demasiado enfocado en el trabajo y los niños como para notar lo distante que me había vuelto. Guardé mis pensamientos para mí, dejando que el vacío entre nosotros creciera. Y entonces mi insatisfacción me costó toda mi existencia. Cometí un error. No un error, una decisión. Una horrible. Y es una por la que estoy pagando muy caro ahora. Punto. Al mirar atrás, me doy cuenta de lo egoísta y deshonesta que fui con mi marido. Y no me di cuenta de lo equivocada que estaba hasta que fue demasiado tarde. Hasta que la vida que pensé que podía manejar, la vida que pensé que podía equilibrar, se desmoronó a mi alrededor. Hasta que el mundo que siempre conocí se volvió en mi contra de una manera que me dejó completamente arruinada. Jaime nunca me dio ninguna razón para dudar de su amor y afecto. Para ser sincera, en muchos sentidos, él respondió como se esperaría de un buen esposo y padre. Trabajaba largas horas para asegurarse de que estuviéramos cómodos y aún así tenía tiempo para los niños y para mí. Pero por alguna razón, mientras más se entregaba a ser un hombre de familia confiable, más invisible me sentía yo. Sé cómo suena eso, ingrato, pero simplemente sentía que ya no era su esposa. Solo era una madre compartiendo responsabilidades, una compañera, pero no de la manera en que yo quería que lo fuéramos. Ya no quedaba pasión entre nosotros, ni chispa. Siempre estábamos tan ocupados. Había cuentas que pagar, necesidades de los niños y todo lo demás. Aunque él pagaba la mayoría, y yo contribuía con lo poco que podía. Pero sentía que entre todas esas cosas que había que hacer, no quedaba tiempo para nosotros. Y cuando lo había, se sentía forzado. Cuando Jaime planeaba una cita, siempre sentía que lo hacía solo por obligación. Así que solo me sentaba rígida durante la cena o la película esperando a que terminara. O tal vez era solo yo. Tal vez yo era la que sobrepensaba o deseaba algo que en realidad no faltaba. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que estaba perdiendo algo vital, algo que me hacía sentir viva. Extrañaba ser deseada, sentirme vista como algo más que una madre o una esposa. Extrañaba esa versión de mí que era espontánea y no estaba atada a responsabilidades ni a ser un modelo para nuestros hijos. Y por eso fue tan fácil para mí engañar a Jaime. Lo engañé con Roberto. Conocí a Roberto en el trabajo. Él fue asignado a un proyecto colaborativo con mi equipo. Y desde la primera reunión, hubo algo en el que me atrajo. No era solo atractivo, que definitivamente lo era. Con su sonrisa fácil y su agudeza, tenía un aura que hacía muy fácil confiar en él y querer estar cerca de él. Tenía una manera de hacer sentir a todos a su alrededor especiales, como si fueran la única persona en la sala que importaba.
Y cuando empezó a prestarme atención, no supe cómo manejarlo. Al principio, realmente era inofensivo. Roberto y yo hablábamos casualmente en la oficina, compartiendo bromas y riéndonos juntos. Él me hacía bromas y yo me sonrojaba profundamente. Incluso nos hicimos compañeros de almuerzo. Elogiaba mis ideas, valoraba mi trabajo y me decía cosas que, aunque Jaime las decía todo el tiempo, sonaban nuevas viniendo de alguien que no era Jaime. Él decía cosas sobre lo inteligente que era, lo capaz, lo impresionante que le parecía. Me gustaba la forma en que me miraba, como sus ojos se detenían un poco más de la cuenta, como su voz se suavizaba al decir mi nombre. Me sentí vista de una forma en la que no me había sentido en años. La primera vez que Roberto me pidió vernos un fin de semana, acepté sin pensarlo mucho. Ignoré cómo se aceleraba mi corazón y logré convencerme de que no era nada, solo dos compañeros de trabajo saliendo. Fuimos a almorzar y lo tomé como algo divertido. Roberto era muy inteligente y gracioso. Era capaz de hacerme sentir todo lo que pensaba que faltaba en mi vida, y fue muy fácil para mí enamorarme de él. Roberto me preguntó sobre mi vida fuera del trabajo, sobre mis sueños, mis pasatiempos, las cosas que me hacían feliz. No solo preguntaba, escuchaba, haciéndome sentir importante y como si todo lo que dijera tuviera valor. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas escalaran entre nosotros. Roberto y yo empezamos a enviarnos mensajes fuera del trabajo. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más coquetas y personales con cada día que pasaba. Me llamaba hermosa, sexy, irresistible, y otras palabras pensadas para impresionarme, y yo creí cada una, deseando la emoción y la validación que él me daba. La primera vez que nos besamos fue durante otra reunión de trabajo. Nos vimos en un bar local, y Roberto se sentó junto a mí y me escuchó hablar. Esta vez, me estaba desahogando con él sobre Jaime, sobre cuántas responsabilidades tenía y qué tan mal estaban las cosas entre nosotros. Roberto tomó mi mano como para mostrar empatía. Y después de unos minutos, esperaba que soltara mi mano, pero en lugar de eso hizo otra cosa. Me besó, pero incluso fue cortés y me preguntó si podía hacerlo. No dije que no, pero tampoco dije que sí. Pero mi lenguaje corporal debió decirle que yo lo deseaba porque cuando se inclinó, no me aparté. Sus labios eran suaves. Su toque era seguro, pero no exactamente delicado. Pero a pesar de eso, me sentí deseada, y le permití besarme aún más. Fue emocionante, embriagador y aterrador a la vez. Cuando nos separamos, sabía que no había vuelta atrás, que era inevitable. Tal vez lo era, y simplemente no pensaba en el futuro cercano como para preocuparme por las consecuencias. Nuestra primera noche juntos fue solo una semana después. Le dije a Jaime que trabajaría hasta tarde. Fue una mentira, pero Jaime lo hizo todo más fácil al no preguntarme nada más. En ese momento pensé que no le importaba lo suficiente como para averiguarlo, pero ahora me doy cuenta de que simplemente confiaba lo suficiente en mí como para creer cada palabra que le decía. Roberto reservó una habitación de hotel, y cuando crucé la puerta, ya me estaba esperando. Me atrajo hacia sus brazos, y no me resistí al caer en ellos. No perdió tiempo en alcanzar el cierre de mi vestido y bajarlo mientras dejaba pequeños besos en mi omóplato y mi cuello. Le permití bajarme el vestido, sabiendo que solo llevaba las bragas debajo, y dejé que explorara mi cuerpo. De alguna forma, terminamos en la cama tamaño king y pasamos las siguientes horas explorando el cuerpo del otro de una manera que era a la vez incorrecta y emocionante. La intensidad de todo era abrumadora, y por esas pocas horas, me olvidé de todo lo demás. Mi matrimonio, mis hijos, la culpa que vendría después. Sentí una euforia que no había sentido en años, y no quería que terminara. Después, nos quedamos enredados entre las sábanas, sus dedos dibujando formas sobre mi piel desnuda. Debería haberme sentido culpable, pero no fue así. Me quedé allí en la cama del hotel, mi cuerpo desnudo entrelazado con el de otro hombre que no era mi esposo. Y aún así, esperé a sentir culpa. Esperé esas voces internas que me dijeran que tenía un esposo y que acababa de cometer adulterio. Esperé ese murmullo silencioso de mi conciencia, pero no llegó. En su lugar, sentí una euforia, como si hubiera recuperado una parte de mí que había estado enterrada por años. Me dije que no significaba nada, que solo era físico, solo una distracción. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. Durante el mes siguiente, Roberto y yo caímos en una rutina de encuentros secretos. También nos escribíamos constantemente, especialmente por las noches,
como si no hubiéramos estado en brazos del otro durante el día. Él era mi escape de la realidad. Y así disfrutaba de esos momentos, pensando o tal vez esperando que esto durara para siempre. Me volví una experta en mentirle a Jaime, diciéndole que tenía que quedarme tarde en el trabajo, inventando recados que no existían, creando excusas que él nunca cuestionaba. Estaba demasiado enfocado en el trabajo y en los niños, demasiado distraído para notar los cambios en mí. Incluso bromeaba con Roberto sobre ello, llamando a Jaime. Demasiado confiado, y riéndome de lo despistado que era. La verdad es que Jaime no era despistado. Él confiaba en mí. Y yo exploté esa confianza. Me decía a mí misma que no era una traición porque seguía cumpliendo con todo lo que se esperaba de mí como esposa y madre. Seguía estando ahí para los niños, seguía preparándoles el desayuno, seguía manteniendo la casa funcionando. Pero la distancia entre Jaime y yo no hacía más que crecer. Aunque me engañaba a mí misma ignorándolo y pensando que era algo normal, incluso dejé de verlo como una persona y comencé a verlo como un obstáculo, un recordatorio constante de que estaba siendo infiel. Se lo conté a mis amigas, presentándolo como una aventura inofensiva cuando ya no podía seguir guardándolo para mí. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero simplemente no podía parar. Quería que alguien más justificara mis actos, que pensara que era lo correcto para escapar de la dura realidad de mi vida. Algo que debía hacer para seguir siendo feliz. Así que, durante una noche de chicas en mi casa, después de unas copas de vino, les conté todo. Cómo conocí a Roberto, cómo me hacía sentir y lo emocionante que era manejar ambas relaciones con dos hombres, siendo uno completamente ajeno al otro. Ahora que lo veo en retrospectiva, puedo ver lo cruel que fue, lo irreflexiva y egoísta que me había vuelto. Pero en ese momento, solo quería desesperadamente justificar mis acciones y no quedar como la mala. No me importaba nada más. No me di cuenta de cuán bajo había caído hasta que fue demasiado tarde. Se suponía que era una noche típica entre amigas. Los niños ya estaban dormidos arriba, bien arropados en sus camas, y Jaime se había ido para lo que yo pensaba que sería otra noche larga en la oficina. Me había besado en la mejilla antes de salir, diciéndome que tenía un proyecto importante que terminar, y yo apenas lo escuchaba mientras me preparaba para recibir a mis amigas. No era raro que se quedara hasta tarde, y yo agradecía tener ese tiempo para mí. La casa estaba tranquila, el ambiente ligero, y yo estaba emocionada por relajarme y simplemente conversar. Para cuando mis amigas llegaron, el vino ya fluía, al igual que la conversación. Estábamos poniéndonos al día, hablando del trabajo, de los hijos. Pero a medida que avanzaba la noche, me sentía cada vez más atrevida, como me pasaba siempre cuando estaba con ellas. Tal vez fue el vino, o tal vez fue la forma en que me prestaban atención, inclinándose hacia mí cuando hablaba, dándome toda su atención. Sentía que podía decir cualquier cosa, y lo hice. Comencé quejándome de Jaime, casualmente, mencionando lo predecible y aburrido que se había vuelto. Les conté cómo ya no notaba los pequeños detalles, cómo nuestra relación se había convertido en nada más que una sociedad para llevar una casa. Sé que lo estaba pintando como una mala persona, pero solo necesitaba desesperadamente que alguien entendiera por qué sentía la necesidad de hacer lo que estaba haciendo. Mis amigas asentían, animándome a seguir, y no sentí la necesidad de guardarme nada. No con ellas. Ellas me entendían, o al menos eso creía. Entonces empecé a hablar de Roberto. Al principio traté de saltarme algunas partes para no contarles todos los detalles, pero no tardé en terminar contándoles todo. Les hablé de cómo nos conocimos en el trabajo y de la química que surgió entre nosotros casi de inmediato. Les conté cómo me hacía sentir viva, deseada, como si fuera la persona más importante en la habitación. Incluso les hablé de los hoteles, de cómo me tocaba, de la emoción de mantenerlo en secreto. Ellas se reían mientras yo compartía los detalles, con expresiones que mezclaban el asombro y la diversión. Así que seguí, contándoles cada pequeño detalle, sin dejar nada afuera. Dije las cosas que había estado repitiéndome en mi cabeza, pero que nunca había dicho en voz alta. Dije, Roberto me hacía sentir viva de una forma en la que Jaime nunca pudo. Y mientras esas palabras salían de mi boca, sentí una mezcla extraña de triunfo y culpa. Mis amigas rieron de nuevo mientras me escuchaban, y sus reacciones seguían alimentando mi sensación de justificación. Pero lo que no sabía era que Jaime había regresado a casa. Supe más tarde que su reunión había sido cancelada inesperadamente. Decidió volver temprano, probablemente pensando en sorprenderme o pasar un poco más de tiempo con los niños antes de dormir.
Seguramente estacionó en la entrada y entró en silencio, sin querer interrumpir nuestra noche. Me imagino que entró a la casa y se detuvo al escuchar las voces provenientes de la sala, decidiendo escuchar antes de anunciarse. Y yo no tenía idea de que él estaba allí mientras me sentaba en el sofá con mis amigas, riendo y soltando detalles que jamás debí compartir. No sabía que estaba allí cuando hablé de lo aburrido que era. Mis amigas rieron llamándolo un ingenuo que no tenía idea de lo que pasaba justo bajo su nariz, y yo me reí con ellas, dándoles la razón. Pero no sabía que estaba allí cuando conté cosas sobre Roberto que ningún esposo debería tener que oír. Y ciertamente no sabía que estaba allí cuando dije esas palabras horribles y condenatorias sobre cómo Roberto me hacía sentir viva de una forma en la que Jaime nunca pudo. Solo puedo imaginar lo que él debió haber sentido en ese momento. El shock, la traición, la humillación de escuchar a su esposa hablar de él de esa manera, no solo en privado, sino frente a una audiencia. Me pregunto si su pecho se sintió apretado, si sus manos temblaron, o si reaccionó, irrumpiendo en la habitación con rabia y exigiendo respuestas mientras escuchaba. Me pregunto si quiso entrar a la habitación y enfrentarme o si simplemente se quedó paralizado. Pero ahora solo puedo imaginarlo porque él no me confrontó. No dijo ni una palabra ni se anunció. En cambio, se dio la vuelta y salió de la casa tan silenciosamente como había entrado, dejándome seguir riendo con mis amigas, completamente ajena a lo que acababa de pasar. Ahora, cuando repaso esa noche una y otra vez en mi cabeza, no puedo dejar de pensar en las cosas exactas que Jaime debió haber escuchado. Cada palabra cruel, cada risa, cada detalle sobre Roberto, todo se repetía en mi mente como un disco rayado. He pensado en cómo debió haberse sentido cuando me burlaba de sus rutinas o cuando bromeaba sobre lo despistado que era. Pensé en cómo había presentado a Jaime como el problema en nuestro matrimonio, pintándolo como un hombre aburrido y predecible. Pensé en cómo había hecho que Roberto pareciera el héroe de la historia, el que me rescató de mi vida mundana. Y pensé en la forma en que había reído, lo ligera y despreocupada que sonaba, como si nada importara, como si Jaime no importara. Para cuando mis amigas se fueron y yo empecé a limpiar, Jaime ya se había ido hacía rato. Ni siquiera lo sabía. Simplemente hice lo de siempre, fui a revisar a los niños, como solía hacer todas las noches. Y luego me fui a la cama, sin esperar a Jaime, sabiendo que probablemente llegaría tarde como siempre. Fue hasta la mañana siguiente que me di cuenta de que Jaime no había llegado a casa esa noche, y supuse que se había quedado tarde en el trabajo o había ido a visitar a sus padres. Su casa estaba bastante cerca de su oficina, así que era algo que hacía ocasionalmente cuando necesitaba un descanso del caos del hogar. Lo llamé esa mañana para preguntarle dónde estaba, pero no contestó mis llamadas ni respondió mis mensajes. Decidí pasar por su lugar de trabajo para dejarle su almuerzo, como siempre hacía cuando estaba libre del trabajo. Pero Jaime no estaba en la oficina. No entendía qué pasaba. Jaime se suponía que debía estar en el trabajo, pero se había ido sin decir una palabra. Me preocupé mucho y pensé en dónde podría estar. El único lugar que vino a mi mente fue la casa de sus padres. Así que fui a la casa de sus padres, pero aún no pude encontrarlo. No sabía qué hacer. Y fue hasta la tarde cuando regresé a casa. Y no fue hasta más tarde esa noche, cuando entré a nuestro dormitorio y encontré su anillo de boda sobre mi mesita de noche, que todo empezó a tener sentido. La vista de ese anillo, una pequeña banda simple que había llevado todos los días desde nuestra boda, me hizo sentir un vacío en el estómago. Fue como un golpe en el estómago. Él sabía, había escuchado, y se había ido. Había dejado una pequeña nota al lado de la cama, y en ella estaban escritas 3 palabras con su letra: sé todo. No necesitaba confirmar nada para saberlo. Simplemente supe que Jaime se había enterado, que sabía de mi infidelidad, y ese anillo fue su respuesta a eso. Debió haber llegado a casa mientras yo estaba afuera buscándolo. Y luego me senté al borde de la cama mirando el anillo mientras el peso de lo que había hecho se derrumbaba sobre mí. Pensé en las veces que le mentí a Jaime, en las noches que pasé con Roberto y en las bromas que hice a costa de Jaime. Había roto la confianza de Jaime y ahora me tocaba recoger los pedazos de una vida que había destruido. La noche siguiente, después del trabajo, llegué a casa todavía pensando en cómo deshacer mis errores. Me preguntaba cómo podía arreglar las cosas entre Jaime y yo. Cómo enmendar mi traición. Pero entré a una casa que se sentía extraña. Al principio, no podía identificar qué era. Tal vez era la quietud o el hecho de que las luces de la sala no estaban encendidas como siempre cuando llegaba a casa. Pero algo no se sentía bien. Llamé a Jaime, esperando,
o me atrevo a decir, esperando oírlo en la cocina o arriba con los niños, pero no hubo respuesta. La casa estaba completamente en silencio. Pensé que quizás estaban fuera haciendo recados o tal vez en la casa de sus padres para cenar. No era raro que Jaime llevara a los niños allí cuando quería darme un tiempo extra para mí. Sabía que debía haber pasado porque podía oler su colonia por toda la cocina. Debió haber recogido a los niños. Me quité los zapatos y caminé hacia la cocina, planeando servirme un vaso de agua antes de enviar un mensaje a los niños para preguntar dónde estaban. Pero al alcanzar mi teléfono, noté algo. La pequeña pizarra blanca en el refrigerador, la que usábamos para llevar un control de horarios, notas y recordatorios, estaba completamente limpia. Cada tarea, cada plan para la semana, incluso los garabatos juguetones que los niños habían hecho, todo había desaparecido. Mi pecho se apretó y por primera vez un destello de pánico apareció. Abrí mis mensajes y escribí un texto rápido para Iván. ¿Dónde están ustedes? La casa está tan silenciosa sin ustedes. Le di enviar, esperando el sonido familiar de una respuesta, pero nunca llegó. En cambio, mi mensaje quedó ahí sin leer. Intenté llamar, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Me dije a mí misma que su teléfono debía haberse quedado sin batería, que pronto devolvería la llamada, que no había razón para preocuparme. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Subí las escaleras, pensando que tal vez encontraría una nota o alguna señal de a dónde se habían ido. Mientras caminaba por el pasillo, noté que las habitaciones de los niños estaban extrañamente ordenadas. Sus camas estaban hechas, sus juguetes apilados cuidadosamente en los estantes, y sus mochilas habían desaparecido. Se me revolvió el estómago al revisar el closet de Sofía, y vi que la mayoría de su ropa faltaba. El cajón de Iván estaba igual, medio vacío, como si alguien hubiera empacado cuidadosamente lo que necesitaría para unos días fuera. Me dirigí a nuestro dormitorio a continuación, con el corazón latiendo más fuerte con cada paso. El lado de la cama de Jaime parecía intacto, y su bolsa de trabajo, que normalmente estaba apoyada contra la mesita de noche, había desaparecido. Abrí el closet, y fue entonces cuando el peso completo de lo que estaba pasando me golpeó. Su ropa faltaba. No toda, pero suficiente para decirme que no era solo un viaje rápido a casa de sus padres. Me quedé allí mirando los ganchos vacíos, con la mente acelerada tratando de llenar los vacíos. ¿Por qué se llevaría tanta ropa? Conocía la respuesta a esa pregunta, pero obstinadamente y de manera irracional no quería aceptarla. Tenía miedo de la conclusión a la que mi mente llegaba, y no podía simplemente aceptarla. Fue entonces cuando vi un archivo sobre la cama, y cuando lo abrí, contenía una grabación de lo que las chicas y yo habíamos dicho esa noche cuando decidí perder todas mis inhibiciones y decir tonterías. Tomé mi teléfono y llamé a Jaime esta vez, pero fue directo al buzón de voz. Intenté una y otra vez, cada vez con la esperanza contra toda esperanza de que contestara, pero no lo hizo. El silencio del otro lado de la línea y en la casa era tan asfixiante. Le envié mensajes disculpándome, rogándole que volviera a casa, que hablara conmigo, que me dejara explicar. Le dije que lo sentía, que no había querido decir lo que dije, que todo era un malentendido, pero ninguno de los mensajes fue leído. Desesperada por respuestas, llamé a los padres de Jaime. Su mamá contestó en el segundo timbrazo, con voz calma, pero distante. Pregunté si Jaime y los niños estaban allí, y ella confirmó que sí. Un alivio me inundó por un momento, pero fue rápidamente reemplazado por el miedo cuando me di cuenta de que no ofrecía más información. Pedí hablar con Jaime, pero ella dijo que no quería hablar conmigo. Su tono fue cortante, más frío de lo que jamás lo había escuchado, y estaba claro que no estaba de mi lado. Me dijo que Jaime necesitaba tiempo y espacio para procesar todo, y que debía respetarlo. Cuando traté de explicarme, ella me cortó, diciendo que no creía que fuera su lugar involucrarse. Y luego colgó. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Los padres de Jaime siempre habían sido amables y comprensivos, tratándome como a una hija. Pero ahora, incluso ellos me estaban excluyendo. Nunca me había sentido tan sola. Los siguientes días fueron un borrón de llamadas sin respuesta, mensajes sin abrir y una casa vacía y silenciosa que se sentía menos como un hogar con cada hora que pasaba. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada más que en el hecho de que había arruinado todo. Seguía repasando el momento en que encontré su anillo en la mesita de noche, la quietud definitiva de eso. Había pasado tanto tiempo tratando de convencerme de que Jaime no se daría cuenta, no le importaría,
que nunca me detuve a considerar cuánto podría haber estado guardando dentro. La ausencia de los niños fue lo más duro. Siempre había sido yo quien los arropaba, les preparaba el almuerzo, les besaba las rodillas raspadas y escuchaba sus historias de la escuela. Pero ahora la casa estaba vacía, sus risas reemplazadas por un silencio insoportable. No sabía cómo llenar el vacío que dejaron, y me odiaba por ser la razón por la que se habían ido. A medida que los días se extendían en lo que parecía una eternidad, empecé a darme cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No era solo la aventura, ni las mentiras, ni la traición. Era la forma en que había tratado a Jaime, el hombre que siempre había estado ahí para mí, que me había amado incondicionalmente, que había confiado en mí incluso cuando no lo merecía. Lo había dado por sentado, me había convencido de que su amor era algo que podía abusar sin consecuencias. Y ahora veía el resultado de mi egoísmo. Jaime se había ido y se había llevado a los niños con él. Había decidido alejarse de la vida que habíamos construido juntos porque yo había hecho que fuera insoportable para él quedarse. Y por más que doliera, no podía culparlo. Yo lo había empujado a ese punto, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de mis actos sola. Actualización: hola, Reddit. Los días después de que Jaime se fue han sido los más largos y solitarios que he experimentado. Al principio, me dije a mí misma que solo necesitaba tiempo, que volvería cuando se calmara, que tal vez consideraría los años que llevamos juntos y la estabilidad de los niños. Pero conforme los días se convirtieron en semanas, el silencio se volvió ensordecedor y la verdad comenzó a calar: Jaime no iba a regresar. Intenté comunicarme con sus padres de nuevo, esperando que me dieran alguna idea de lo que él estaba pensando, pero solo recibí respuestas cortantes y distantes. Su madre me dijo que él estaba seguro, que los niños estaban con él y que debía respetar su necesidad de espacio. No dio más detalles, y no tuve el valor de presionarla. El calor que siempre sentí de la familia de Jaime había desaparecido, reemplazado por un frío que me revolvía el estómago. No podía culparlos. Sabían lo que había hecho. Unos días después, llegó una carta de un abogado. Mis manos temblaban al abrirla, temiendo lo peor. Era peor de lo que imaginaba. Jaime estaba solicitando el divorcio y buscando la custodia total de los niños. La carta exponía sus razones con un lenguaje frío y distante: mi infidelidad, mi comportamiento irrespetuoso y el ambiente inestable que había creado al priorizar mis propios deseos por encima del bienestar de la familia. Leer esas palabras fue como recibir un puñetazo en el pecho. No podía respirar. Me senté en el suelo de la cocina, aferrándome a la carta mientras el peso de todo lo que había perdido se me venía encima. Si pensaba que mis amigas me apoyarían en este momento, estaba equivocada. Las mismas mujeres que se habían reído conmigo sobre mi aventura, que habían bromeado sobre lo despistado que era Jaime, desaparecieron. Al principio traté de buscarlas, esperando simpatía o apoyo, pero me evitaban con diferentes excusas. Una de ellas dejó de responder mis llamadas por completo. La noticia de lo ocurrido se difundió rápido en nuestra comunidad, y me convertí en tema de chismes. Personas que antes me saludaban con una sonrisa ahora evitaban mirarme a los ojos. Escuché rumores de que algunas de mis llamadas amigas me habían traicionado, culpándome por completo y distanciándose para proteger su propia reputación. Una incluso le dijo a una conocida en común que yo había ido demasiado lejos y que no podían apoyarme después de lo que hice. Me di cuenta muy tarde de que sus risas y ánimos durante esas noches de chicas eran vacíos. No les importaba ni yo ni mi matrimonio. Solo disfrutaban del drama y la emoción de mi aventura. Y cuando llegó la caída, no querían estar cerca. Estaba sola, enfrentando las consecuencias de mis actos sin nadie en quien apoyarme. El silencio en la casa era sofocante. Sin Jaime ni los niños, ya no se sentía como un hogar, sino como una cáscara vacía. Deambulaba por las habitaciones vacías, mirando los juguetes que dejaron, las fotos enmarcadas en las paredes, los pequeños recuerdos de la vida que destruí. No podía escapar de la culpa. Me seguía a todos lados, pesando sobre mí como una manta de plomo. Me siento tan avergonzada de ser su madre. He traicionado su confianza y los he decepcionado. No solo engañé a Jaime, sino también a mis hijos. Traicioné su oportunidad de tener una familia estable y una madre. Me siento cada vez más un fracaso porque fallé a las personas más importantes de mi vida. Y luego sigo repitiendo esa noche en mi mente, imaginando a Jaime parado en el pasillo, escuchando cada palabra cruel que dije. Me imagino la expresión en su rostro mientras me escuchaba burlarme de él, riendo con mis amigas sobre lo predecible y aburrido que era.
Pienso en el momento en que debió haberse ido, enfadado y dándose cuenta de cuánto lo había faltado al respeto. La imagen me atormenta, repitiéndose como una pesadilla de la que no puedo despertar. Fui tan irreflexiva, tan egoísta. Tomé la confianza y el amor de Jaime por sentado, convenciéndome de que no le importaría mi traición porque estaba demasiado concentrado en el trabajo y los niños. Pero no era cierto. A él le importaba profundamente, más de lo que nunca supe, y le rompí el corazón de maneras que ni siquiera puedo comenzar a entender. Actualización, hola a todos. No creo que haga más publicaciones después de esta. Seguí escribiendo porque no tengo nada más que hacer y no tengo a nadie con quien hablar o contar. Me siento muy sola. Han pasado meses desde que Jaime se fue con los niños, dejándome rota, sola y llena de arrepentimiento. Y el silencio entre Jaime y yo siguió intacto. Dejé de llamar y mandar mensajes sabiendo que no haría ninguna diferencia. El divorcio seguía adelante, y estaba claro que Jaime estaba decidido a mantenerme alejada de él y de los niños. Entonces, un día, vi una foto en las redes sociales que me detuvo en seco. Era una imagen de Jaime y los niños afuera de una casa nueva. El pie de foto mencionaba algo sobre un nuevo comienzo, y los niños se veían tan felices, con sonrisas amplias y despreocupadas. Jaime también se veía diferente, relajado, casi en paz, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Miré la foto durante lo que parecieron horas. Mi pecho se apretaba al darme cuenta de que ellos estaban prosperando sin mí. La vida que había dado por sentada continuaba sin mí y yo no era más que una extraña mirando desde afuera. Comenzaron a circular rumores de que Jaime estaba saliendo con alguien nuevo. No sabía si eran verdad, pero la idea de que él siguiera adelante mientras yo estaba atrapada en los escombros de mis decisiones era insoportable. Quise contactarlo, suplicar otra oportunidad, pero sabía que era demasiado tarde. Él había construido una nueva vida, una que no me incluía, y no tenía a nadie a quien culpar excepto a mí misma. Mi círculo social siguió reduciéndose a medida que más personas se enteraban de lo que había hecho. Me convertí en tema de chismes en todos lados. Sentía el juicio en sus miradas, escuchaba los susurros cuando entraba a una habitación. Personas que antes me saludaban calurosamente ahora me evitaban por completo. Incluso mi familia expresó su decepción. Mis padres, que siempre me habían apoyado, me dijeron que no podían entender cómo podía tratar tan mal a Jaime. Dijeron que siempre lo habían admirado por su amabilidad y dedicación, y que estaban avergonzados de cómo lo había recompensado. Su apoyo hacia mí disminuyó a medida que se acercaban más a Jaime, a quien ahora veían como la víctima. Sentí que estaba perdiendo a todos uno por uno hasta que no quedó nadie. Sentada sola en esta casa vacía, finalmente comencé a comprender la profundidad de lo que había perdido. Había pasado tanto tiempo enfocándome en lo que creía que me faltaba en la vida que ignoré todo lo que ya tenía. Jaime no era perfecto, pero era un buen hombre, leal, amoroso y confiable. Me había dado una vida estable y feliz, y yo lo había tirado todo por nada. Pensé que quería emoción, pasión y libertad. Pero lo que ahora tengo es arrepentimiento y vacío. El recuerdo de Jaime dejando su anillo de bodas en la mesita de noche sigue atormentándome. Y la evidencia de mi traición la he guardado en un archivo sobre la cama como un recordatorio constante de todo lo que destruí. Todo se ha ido. Igual que la vida que construimos juntos. Sé que dejé que mi egoísmo e inmadurez destruyeran a un buen hombre y a una familia hermosa. Por favor, no cometan los mismos errores que yo. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.